Pues saludamos a Antonio Asencio, que es director de comunicación y de estrategia de Sigma 2, una de estas encuestas demoscópicas. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Hoy han salido varias encuestas, entre ellas la de su empresa Sigma 2 para el mundo. Estábamos hablando de la abstención, factor clave. ¿Va a ser tan alta como parece? ¿A quién podría beneficiar o perjudicar? Bueno, efectivamente la abstención va a ser alta, desde luego va a ser mucho más alta de la que hubo en 2017, cuando se obtuvo una participación récord que era prácticamente improbable que se pudiera repetir en estas elecciones con o sin pandemia. El hecho de que haya una elevada abstención va a tener su importancia porque va a influir en un resultado que está siendo muy ajustado. Si en algo coincidimos las encuestas publicadas hasta la fecha, entre ellas la de Sigma 2 para el mundo, es que hay un triple empate entre el PSC, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, y en ese contexto de igualdad, analizando las tendencias, lo que vemos es que el electorado independentista y sobre todo y fundamentalmente el electorado de Junts per Cat está más movilizado que el electorado constitucionalista y por tanto una baja participación o lo que es lo mismo una alta abstención beneficiaría a los intereses electorales de Junts per Cat y en conjunto del independentismo. Nosotros hemos hecho una aproximación y es que por encima del 60% de participación la victoria del Partido Socialista tanto en votos como en escaños sería más sólida, pero por debajo de ese umbral estaría complicándose. La asignación es importante de votos y en escaños, porque sobre todo en Cataluña, con algunas provincias, digamos, tiene una lectura o traslación que no es exactamente la de... Hemos asistido en el pasado a partidos que han ganado en número de votos y no lo han hecho así en número de escaños. Ha pasado con Maragall, por ejemplo, por recordar solo uno, o Montilla incluso. ¿Cómo está eso de estudiado? O sea, en las encuestas estas también que han realizado, analizan no solo los votos, sino el porcentaje que tiene que haber por cada territorio para que la asignación de escaños sea más o menos exacta o lo más aproximada. Bueno, se hace una proyección dentro de la dificultad, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que Cataluña es el único territorio de España que no tiene una ley electoral propia, se rige por la LOREG y esto tiene una traslación en cuanto al número de escaños que se reparten por provincia que influye mucho en el resultado. Influye tanto en la parte alta de la horquilla como en la parte baja. En la parte alta, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, una provincia como Barcelona reparte 85 escaños que pueden parecer muchos, pero son menos de los que les correspondería por población. Frente, por ejemplo, a Lleida, que reparte 15, Girona, que reparte 17 y Tarragona, que reparte 18, que son más de los que les correspondería por población. Entonces esto hace que, por ejemplo, un diputado en Barcelona cueste más del doble de votos que, por ejemplo, en Lleida, y que un partido que tradicionalmente obtiene muy buenos resultados en la provincia de Barcelona, como por ejemplo el PSC, pero que sin embargo no tiene tan buenos resultados en el resto de las provincias, pueda ganar en votos en conjunto, en el conjunto de Cataluña, pero no en escaños. Y en las horquillas bajas hay otra dificultad, y es que cuando hay muchos partidos compitiendo por entrar en el Parlamento y hay provincias donde se reparten pocos escaños, como hemos visto por ejemplo en el caso de Lleida, ese 3% teórico que se necesita para conseguir un escaño puede ser insuficiente. Incluso puede haber casos en los que un partido con el 5% de los votos en Lleida, según cómo vayan los restos de la ley DONT, puede quedarse sin representación. Y esto obviamente perjudicaría a los partidos que están en esa horquilla baja y peleando por entrar, como pudiera ser el PP, Vox o incluso la CUP. Sobre el tema de las alianzas y pactos y preferencias, también han preguntado en las encuestas sobre esa foto fija de la cabeza en un pañuelo PSC, Esquerra y Junts, unos más arriba, otros más abajo, pero más o menos en una horquilla muy similar, en torno a 30 diputados. ¿Usted qué nota de las encuestas, de las preguntas de cuál es la preferencia real de los catalanes para armar una mayoría? Sí, bueno, nosotros hemos preguntado por tres posibles alianzas, que sería la que hay actualmente, es decir, Junts per Catalunya con Esquerra Republicana. Puede ser que tuviera un apoyo externo de la CUP o no, pero hemos preguntado por esa alianza. PSC con Ciudadanos como segunda opción. Y la otra que sería el tripartit de izquierdas con PSC, Esquerra Republicana y En Comú Podem. Bueno, lo que tenemos, la primera opción es ninguna, o sea, el 30% de los catalanes nos han señalado que ninguna de esas tres son las que más se acercaría a sus preferencias, pero quitando eso, que obviamente no es posible.
La más preferida sería la de los partidos independentistas, es decir, Junts per Catalunya con Esquerra Republicana, con un 25,4% de las preferencias del total de los catalanes. Le seguiría una posible alianza, una hipotética alianza del PSC con Ciutadans, que se concitaría el apoyo del 21,5% aproximadamente, si bien es una alianza numéricamente muy complicada, como estamos viendo. Y la tercera, muy cerca de esta segunda, sería la del tripartit, la del PSC con Esquerra y En Comú Podem, que tendría el apoyo aproximadamente del 19,5% también de los catalanes. Si luego descendemos un poquito a la letra pequeña, lo que vemos es que estas preferencias obviamente varían mucho en función del partido al que se vaya a votar. Los partidos independentistas, sus votantes mayoritariamente prefieren una alianza de los partidos independentistas, aunque con diferencias. El 86% de los votantes de Junts quiere una alianza de Junts con Esquerra, pero ese porcentaje baja, por ejemplo, al 53% entre los votantes de Esquerra, porque hay un 23% de sus votantes que preferiría esa alianza con el PSC y con En Comú Podem. Y en el caso, por ejemplo, de los votantes del PSC, están bastante divididos en sus preferencias. Un 40% estaría prefiriendo una alianza con Ciudadanos y un 39%, es decir, casi igual, una alianza con Esquerra y con En Comú Podem. Ese sería un poco el mapa de los afectos y de las preferencias en cuanto a las alianzas de gobierno. Una última pregunta para concluir, muy breve, señor Asencio. Y en la parte baja del tablero de la Liga, de la clasificación, Partido Popular, Vox, varias encuestas dan sorpaso, y también Ciudadanos, que se mete, en principio, un buen batacazo. Muy brevemente, esa radiografía de esos tres partidos. Se ha radiografiado esos tres partidos. Con la dificultad que implica todos los elementos de incertidumbre que tienen estas elecciones, y el primero de ellos es la participación, pero lo que sí estamos viendo son los trasvases de votos, ¿no? Y eso sí que nos da una orientación de por dónde pueden ir los tiros. Hemos visto un trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos importante, del 23% de los votos del Partido Popular se estarían yendo, perdón, a Ciudadanos no, a Vox, se estarían yendo a Vox, con lo cual nos dibuja una tendencia al alza de Vox. Nosotros en la encuesta todavía nos sale desde luego el PP por encima, pero en esta semana puede ocurrir cualquier cosa, cualquier elemento disruptivo, cualquier información puede alterar cualquier equilibrio en la parte baja, porque estamos hablando además de diferencias muy pequeñas que se pueden ver modificadas con muy pocos votos. Pues aquí lo dejamos. Antonio Asencio, director de Comunicación y Estrategia de Sigma 2, una de estas empresas y casas demoscópicas. Muchísimas gracias por estar aquí en La Noche en 24 Horas. Muchas gracias.